Hola mis queridos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy, lunes 8 de junio. Lunes 8 de junio vamos a continuar con nuestro curso de hermenéutica. De hecho, el curso, así tal como el cuaderno que os he facilitado dice, es Introducción a la hermenéutica y figuras retóricas en la Biblia. Y eso es lo que vamos a continuar. Ya tuvimos la primera clase que llamamos hermenéutica, la interpretación de las escrituras, y hoy el estudio lo hemos titulado reglas básicas de la hermenéutica. Así que bueno, pues espero que ya estéis preparados. Veo ya un grupo de hermanos que se han conectado y espero que tengáis vuestras Biblias, vuestros cuadernos, y de esa forma podamos tener nuestro estudio bíblico de esta tarde. Muy bien, pues veo ya que algunos hermanos están saludando. Veo el saludo de Cecilia, buenas tardes, y el de Ana Karina, buenas tardes también. Bienvenidos a todos. Y ya ten tu Biblia preparada para que podamos estudiar hermenéutica. Bien, vamos a hacer una oración y así aprovechamos ya el tiempo, nos ponemos en las manos del Señor y tenemos nuestro estudio bíblico. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Háblanos, enséñanos, guíanos, que todo lo que digamos y hagamos venga de ti. Tú eres el que edifica la iglesia le pertenece a Jesús, Él la redimió, la rescató con su sangre, con su sacrificio. Por eso, Señor, estamos tranquilos sabiendo que tú eres el que desarrolla esta obra en nosotros. Aquí estamos para servirte, úsanos como tú quieras, Señor, y para ello necesitamos estar preparados. Por eso venimos un día más a estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos que han escogido estar así estudiando en esta tarde, o los que no pueden y después lo escuchan en diferido, pues también. Guíanos y enséñanos con el Espíritu Santo, que Él nos guía toda la verdad. Danos la capacidad de entender y también la de poder explicar todo conforme a tu voluntad y conforme a la verdad de la Escritura. Muchas gracias, quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues si ya estáis preparados, vamos a tener este estudio bíblico. He compartido el cuaderno, este cuaderno que es nuestro, de aquí es mío, de la iglesia, y entonces pues está desarrollado para seguir más o menos el orden de lo que vamos a estar estudiando, aunque seguramente habrá cosas que digamos que no están en el cuaderno, ampliamos a veces ideas, pero te puede servir pues como guía y para tomar notas, incluso en las páginas en blanco que hay en el cuaderno. Cada página impresa por delante está en blanco por detrás, entonces te puede servir si tú quieres para tus notas o si tú tienes tu cuaderno aparte, ningún problema. Lo he compartido por WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, por los grupos de Messenger, y también lo he compartido aquí mismo en esta página de Facebook de la Iglesia Cristiana Unida de Valls. Verás un poquito más abajo del vídeo en directo, verás un enlace, un archivo para descargar. Tú clicas encima para descargar y te lo ubicas pues donde tú quieras, en tu ordenador, en tu dispositivo. Si quieres imprimirlo, siempre es más práctico tenerlo impreso, y si no tienes para encuadernar, así para poner espirales o algún tipo de encuadernación, pues siempre puedes buscar alguna manera, tenerlo en una carpeta, tener alguna forma en la que tú lo puedas tener impreso, y así pues te sirve, como yo te decía, para tomar notas y seguir el estudio. También puedes seguir el estudio directamente en la pantalla de tu dispositivo y es para que te ayude, ¿eh? No es imprescindible tampoco, porque yo voy a ir explicando pues todo lo que hay aquí y otras cosas
que no están. Bien, recuerda, hemos tenido una primera clase, al final esto es un curso de hermenéutica, pero básico. O sea, no vamos a entrar en un nivel así como muy, por ejemplo, si yo diese un estudio de hermenéutica para pastores o para responsables o incluso para estudiantes de una escuela de teología o de un seminario, pues hablaríamos quizás en un nivel más profundo, pero eso no quiere decir que en esto que estamos estudiando nosotros, al decir básico, no le estamos restando importancia, poder, la trascendencia que tiene, porque cada vez que abrimos las escrituras y Dios nos habla, en la enseñanza hay poder de Dios y esa enseñanza cambia nuestras vidas. Lo que estamos haciendo, esto es un curso básico de hermenéutica, pero estamos abriendo la Biblia. Aparte que este curso trata de ser muy práctico, no estar lleno de conceptos, de palabras técnicas, de cosas que a veces se enseña y después los alumnos se pierden entre tanta información y para llevar esto a la práctica es muy confuso. Y lo que pretendemos es que todo esto sea muy práctico, estar constantemente viendo ejemplos en la Biblia, estudiando lo que estemos enfocando en el estudio, vamos a estar viendo cómo se aplica en la palabra de Dios y vamos a estar de esa forma pues enriqueciéndonos de la palabra de Dios, que es alimento espiritual para nuestra vida. Y la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, los valores que tenemos, se altera todo. Cuando venimos a la palabra de Dios, todo cambia, todo se transforma para bien, claro. Y el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Entonces, la semana pasada, bueno, pues fue un poquito a modo de introducción. Vimos un poquito así por encima lo que es la hermenéutica. Dijimos que es una palabra griega que nos ha llegado al castellano prácticamente sin cambio. Es hermeneutiqué o a veces te digo esto porque a lo mejor tú escuchas a algún profesor que la pronunciación cambia. Y entonces no es que él esté equivocado o que esté equivocado yo. Simplemente a veces hay diferentes formas del griego de poder decir una palabra y al pronunciarla, pues incluso al escribirla. De hecho, en el mismo diccionario Strong tú puedes consultar a lo mejor un comentario bíblico y ahí te escriben una palabra griega o hebrea de una manera y después vas al Strong y lo ves y está escrita a lo mejor de otra, cambia un poco, pero lo que ahí provoca esto es la entonación, la forma de pronunciarlo. Entonces, hermenéutico, seguramente escuches o también puedas al investigar ver que en el griego también se podría decir así, hermenéutico o hermeneutiqué, o sea, es válido de una forma o de otra. Entonces, como os digo, no vamos a entrar en muchos tecnicismos, quizás más adelante, si Dios quiere y seguimos así en un ritmo de estudios bíblicos, no sé cómo y de qué manera, nosotros ya ni planeamos, Dios es el que nos lleva, el hombre a veces propone y Dios dispone, dice el refrán popular. Entonces, donde Dios nos lleve, iremos viendo. Perdón, pero si tenemos ocasión, quizás más adelante, ahora estamos estudiando esto, claro, y esto nos va a llevar pues unas bastantes días, vamos a estar semanas, porque no cada día estudiamos esto, intercalamos con otros temas, pero sí que nos va a llevar pues unos cuantos días y quizás más adelante pues podamos hacer otro estudio bíblico de hermenéutica en un nivel un poquito más superior. Ya iremos viendo sobre la marcha. Ahora estamos aquí. Un texto, no está en el material este que tienes, lo digo porque si te lo quieres apuntar, un texto que se encuentra en Lucas 24 y es un pasaje que ocurre después de la resurrección de Jesús. Jesús se aparece a diferentes discípulos y en este pasaje que vamos a leer él se aparece a dos discípulos que iban por el camino a Emaús y ahí se pone junto a ellos y empieza a hablar con ellos. Después llegan a la posada donde estos dos se iban a quedar y Jesús se queda también otro ratito con ellos. Entonces dice, vamos a leer
Vamos a leer algún versículo suelto para ir al versículo clave, que sería el 27. Pero si miramos en el versículo 13, dice que dos de estos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 kilómetros de Jerusalén. 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se puso cerca de ellos y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Interesante esto, ¿no? Para pensar. Y Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, todo lo que ocurrió con la muerte de Jesús fue algo muy notorio en ese tiempo. No fue algo que ocurrió ahí en segunda fila y algunos se enteró o no. Hubo algún periódico que lo puso ahí de noticia y otros no. Bueno, esto de los periódicos lo digo yo. Pero que fue una cosa notable. O sea, el comentario de este discípulo fue y de asombro. ¿Cómo que no te has enterado de lo que ha pasado? Lo sabe todo el mundo, lo que ha ocurrido estos días. No solo fue que a un hombre lo juzgaron y lo crucificaron, sino que de pronto por todas partes se oía todo lo que rodeó esos acontecimientos. Desde que el velo del templo se rompió, hubo como una especie de terremoto en la ciudad, a que hubo muertos que estaban sepultados y se les vio otra vez vivos caminando por las calles. En fin, hubo una serie de cosas que ocurrieron que hizo que todo el mundo se hiciese eco. ¿Pero esto por qué? Bueno, han matado al rabí, al maestro de Galilea y tal, y esto pues creó un gran alboroto. Entonces Jesús le dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Está muerto, está enterrado, lleva 3 días. Y teníamos esperanzas de que este fuera el Mesías del que hablaban las Escrituras. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, ellos hablan por ahí todavía algunas cosas más, pero en el versículo 25 Jesús les responde y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora el versículo clave, fíjate el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira, estos dos discípulos, como los 12, eran muy conocedores de las escrituras. Se sabían las escrituras, muchas de ellas de memoria. Era una práctica en el judaísmo leer y volver a leer y releer y memorizar las escrituras, de tal manera que muchos judíos podían llegar a saber hasta libros enteros de memoria. O sea, imagínate. Pero una cosa es conocer las escrituras, o sea, memorizarlas, leerlas, y otra cosa es interpretarlas correctamente. Aquí cuando dice el versículo 27, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, esa palabra declarar, declaraba, en el griego es la palabra diermeneuo, que tiene relación con hermenéutica también, porque de hecho diermeneuo, una de sus traducciones posibles podría ser interpretar, y también declarar, traducir. Es una palabra que se utiliza pues para eso, para decir, bueno, conocían las escrituras, pero Jesús se las tuvo que declarar, se las tuvo que diermeneuo, se las tuvo que interpretar, explicar, traducir, que ellos entendiesen lo que de él decían las escrituras.
No todo aquel que lee la Biblia la interpreta correctamente. No todo aquel que lee la Biblia siempre tiene la interpretación correcta. De ahí que utilizamos esta norma básica de interpretación. Decimos interpretación de las Sagradas Escrituras porque hermenéutique es interpretar un texto. Cualquier texto, decíamos el otro día. Tú puedes usar hermenéutica para tratar de averiguar qué dice el recibo de la luz. Tú cuando lees estás interpretando. Cuando lees la Biblia estás interpretando. La cuestión es, ¿estás interpretando correctamente? Como le dijo, ¿te acuerdas a Felipe cuando se encontró con aquel etíope? Un eunuco etíope que venía andando por un camino desierto, iba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? O sea, uno puede leer y no terminar de entender. Eso suele pasar cuando alguien es nuevo o ni siquiera es creyente. Uno puede leer la Biblia como lee cualquier otro libro, y cuando uno lee la Biblia como cualquier otro libro, se va a encontrar que hay muchas cosas que no las va a saber interpretar correctamente. Se va a perder en la interpretación. No va a tener la interpretación correcta o simplemente no va a percibir las cosas importantes que ahí se dicen. Entonces necesitamos utilizar la hermenéutica bíblica, hermenéutica a las Sagradas Escrituras para interpretar correctamente. El otro día leímos lo que decía ahí en segunda de Timoteo 3, 14 al 16 y especialmente el versículo 16 decía que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios enriquece nuestras vidas, no es cualquier palabra, de ahí que la tenemos que interpretar correctamente. Hay una regla fundamental, hay muchas reglas dentro de la hermenéutica, pero tenemos que partir de una que es fundamental porque quizás sea la más importante, y es que la Biblia es su propia intérprete. O sea, no podemos buscar interpretación fuera de la propia escritura. La Biblia nos da todas las claves para saber encontrar la verdad que en ella se dice. Hay pasajes en los que la propia Biblia se interpreta. Esto suele pasar mucho en las parábolas de Jesús. A veces Jesús daba una parábola, y una parábola que es una figura retórica o una figura de dicción, lo estudiaremos más adelante, todas estas figuras más básicas que aparecen en la Biblia son importantes de saber para poder identificarlas e interpretar correctamente. Pues una parábola que al ser una figura de dicción, una figura retórica, nos lleva a una enseñanza que la tienes que recibir de una forma determinada, si no caerías en el error de interpretar equivocadamente. Aquí en algunos estudios yo ya os mencioné que las parábolas se tienen que interpretar teniendo en cuenta que suele girar la enseñanza sobre una verdad central, sobre una enseñanza central. Una parábola es una historia inventada, pero que podría ser un acontecimiento de la vida misma de cualquier día, y se utiliza para enseñarnos algo acerca del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, muchas parábolas, de pronto Jesús las explicaba y te podías quedar pensando, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar? E inmediatamente Jesús mismo explicaba la parábola. Y Jesús a los discípulos explicaba. Lo que os dije quiere decir, y le explicaba. Interpretación, eso es interpretar correctamente las Escrituras. La Biblia es su propia intérprete. No tener un fundamento sólido en la palabra de Dios nos expone a dejarnos arrastrar por el engaño. Toda secta y falsa religión que ha surgido a lo largo de la historia tiene su base en la ignorancia y la falta de conocimiento y también de madurez en la escritura. Cuando la gente es ignorante es muy fácil engañarles. Durante muchos siglos la Iglesia
tenía prohibido que la gente leyese la Biblia. Decían que no cualquiera estaba preparado para entender lo que la Biblia decía, que solo estaba al alcance de unos pocos. Y entonces dejaban a la gente que viviese ignorando lo que la Escritura decía. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a las autoridades eclesiales, a las autoridades de la Iglesia, no les interesaba que la gente supiese lo que la Biblia decía, porque ellos en la práctica hacían otras cosas. Entonces se cuidaban de prohibir y de asustar y de que la gente no estuviese estudiando la Biblia. Entonces, cuando uno ignora la Escritura, cuando uno no conoce bien en profundidad todo lo que la Biblia nos enseña, es cuando existe el riesgo de que seamos arrastrados por todo viento de doctrina, que nos puedan llevar de aquí para allá. Claro, lo que te dicen tú te lo crees. Por eso necesitamos estar muy llenos de lo que la palabra del Señor dice, para que no nos arrastren con el engaño. El engaño viene de una forma muy sutil muchas veces. Cuando tú escuchas un predicador o un apóstol o un profeta en este tiempo y tú estás escuchando lo que dice, a mí a veces me comparten algún me hablan de alguien, y para saber quién es pues yo investigo. Hay a veces en la propia iglesia que alguien me ofrece, dice: mira, va a venir este predicador y tal, si quieres podemos traerlo a tu iglesia como invitado. Y entonces yo primero, si no lo conozco, pues le digo: bueno, déjame que lo piense, investigue un poco y entonces ya te digo. Entonces pues yo entro en YouTube, que hoy, mira, hay tantas cosas que nos ayudan, y entro en YouTube, miro y entonces escucho un poco de mensajes que haya de esa persona, y en internet yo escucho a ver qué predica esta persona. Entonces tú vas escuchando a predicadores de este tiempo y estos que son falsos predicadores, tú vas escuchando. Si tú estás lleno de la Biblia, si tú conoces bien las doctrinas, si tú tienes la correcta interpretación, de seguidas vas a detectar cuando alguien dice algo que está equivocado a la palabra de Dios. Yo me pongo a escuchar a predicadores y de pronto digo: ¿eso que ha dicho? No, eso está equivocado. Y de pronto a mi mente viene algún texto bíblico y miras y no, eso que ha dicho es un error. Pero mucha gente son indoctos, no tienen formación bíblica, no están con la Biblia dentro, se dejan engañar. De ahí que tú verás algunos de estos predicadores que, dando falsas enseñanzas, tienen iglesias con miles de personas y todos les siguen, y a lo que ellos dicen siempre gloria a Dios y aleluya. ¿Por qué? Porque todos esos miles no saben realmente lo que la Biblia enseña y no se preocupan en analizar a ver lo que dijo si realmente está conforme a la verdad de la Escritura o no. Vamos a ver en Hechos capítulo 20 un texto. En Hechos capítulo 20 voy a leer versículos 26 al 32. Hechos 20, 26 al 32. Dice ahí la palabra de Dios, Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso. Él ha estado 3 años en esa iglesia. ¿Y qué es lo que Pablo ha hecho durante 3 años en la iglesia? Enseñarles la palabra de Dios de noche y de día, a todas horas. Imagínate. Bueno, no estaban de confinamiento, pero el confinamiento se lo impusieron ellos.
O sea, cada día sin falta, Pablo les enseñaba las Escrituras y les enseñaba todo lo que las Escrituras dicen. Y esto es muy interesante que aquí se especifica en el texto. Él dice que no es dice que lo hemos leído en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso en el versículo anterior decía, os protesto en el día de hoy, o sea, os pongo como testigos, que estoy limpio de la sangre de todos. Dicho de otra forma, los efesios nunca le podrían decir a Pablo, Pablo, es que eso no nos lo dijiste, es que eso no nos lo enseñaste. No, Pablo les enseñó todo, aunque había cosas que seguro que no les gustaban. Los predicadores, los maestros, tenemos la responsabilidad de enseñar no aquello que a la iglesia le gusta escuchar. Tenemos la responsabilidad de enseñar lo que Dios dejó en su palabra y lo que Dios quiere que prediquemos en su iglesia. No a todo el mundo les va a gustar escuchar ese mensaje, porque a veces el Señor nos habla duro, a veces el Señor nos corrige, nos reprende. Recuerda que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios viene y a veces nos consuela, pero otras veces nos corrige. La palabra de Dios tiene partes en las que realmente son duras, porque es absoluta, no es relativa. Y el mensaje de la palabra de Dios es directo, es claro y es firme, porque tiene que ver con la vida de nuestras almas, tiene que ver con la salvación o la condenación. En tiempos de guerra, cuando los hombres salen a la batalla y mueren todos los días personas, ahí no se pueden andar con tonterías. Ahí las órdenes se tienen que cumplir a rajatabla y ahí todos tienen que estar por la labor. Ahí no puede haber relativismo. Ay, es que a mí me parece que no tendríamos que hacerlo así. Si el general dice adelante, es que yo creo que además hoy no me apetece, hoy estoy cansado, hoy me tomaré el tiempo libre para entretenerme en mis cosas. Hermanos, esto es una guerra. Y por lo tanto la palabra de Dios es firme en todo lo que trata con nosotros. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño de Dios. El domingo estábamos viendo también este versículo en la predicación. No me puse de acuerdo para leerlo el domingo y leerlo hoy. Esto ya estaba preparado, este material, y justo coincidió, el Señor nos habla. Y Pablo les advierte, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Se está poniendo él como mejor que los otros? No, pero aquí se está evidenciando una realidad. Pablo es celoso de las Escrituras. Pablo tiene su mayor motivación, predicar la verdad de la palabra de Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios por encima de preferencias, de favoritismos, de cualquier otra historia. Y él va a dejar ahí a hermanos preparados. Hay hermanos que van a quedar en Éfeso. Él le va a tener que escribir a Timoteo para darle más instrucciones, para que Timoteo se ponga en la labor y si es en algún aspecto débil en algo, que se fortalezca. Pero él es consciente que para mantener al rebaño, dice ahí, todo el rebaño de Dios, hay que ser firmes y hay que estar preparados. Por eso tenemos que estar llenos de la Escritura. Pablo estaba lleno de la Escritura. El libro de Hechos cuenta la conversión de Pablo, ¿verdad que lo has leído ahí en el capítulo 8? Saulo de Tarso. Bueno, él cree, cuando Cristo se le manifiesta, él cree en Jesús, él cambia su actitud, él perseguía a la iglesia, pero ahora se convierte en un servidor, 100% de Cristo, y por lo tanto él también se va a convertir en un perseguido. Y tú dices, bueno, y eso está en Hechos 8.
¿Y cómo es que Pablo está tan lleno de la palabra de Dios? ¿Cómo se llenó en tan poco tiempo? Bueno, a veces tú lees Hechos de los Apóstoles y en pocos capítulos hay muchos años de historia. Aparte que Pablo ya tenía mucha palabra de Dios dentro, porque Pablo era, dice la Escritura, él se consideraba fariseo, hijo de fariseos. O sea, Pablo se sabía la Biblia de memoria, la había memorizado. El Nuevo Testamento no estaba, se estaba escribiendo. O sea, las Escrituras son las que había. Moisés, lo que antes Jesús utilizó para declararle a los dos discípulos que iban a Emaús, y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían las Escrituras. Pablo se sabía todas esas escrituras de memoria, pero lo que antes veíamos que le pasaba a los de Emaús también le pasaba a Pablo. No las sabía interpretar correctamente. Uno puede conocer tanta Biblia y no estar interpretándola correctamente. Fíjate qué cosa, ¿no? Pablo tenía la palabra de Dios dentro, pero con todo y con eso tuvo que actualizarse, porque él llega a Cristo conociendo mucha Biblia, pero no interpretándola bien. No tenemos bien definidos los tiempos entre la conversión y cuando Pablo comienza un ministerio así más activo, viajes misioneros, todo esto que vemos en el libro de Hechos, pero por las referencias que hay, podemos calcular que desde la aparición de Jesús en el camino cuando él va a Damasco, hasta el momento en el que él empieza su primer viaje misionero, por lo menos pasaron 7 años. ¿Qué hizo Pablo en esos 7 años? Prepararse, estudiar, estar en comunión con Dios. Se estuvo preparando para que Dios lo pudiese utilizar. Ahora Pablo está preparado. Ya tenía una base importantísima, tenía toda la palabra de Dios dentro, pero con todo y con eso necesitó por lo menos de 7 años para, ahora en el contexto de la iglesia, estar recibiendo la verdadera enseñanza espiritual, la verdad de las Escrituras. Entonces toda esa verdad que él tiene dentro sirve para, cuando mientras él está en la iglesia de Éfeso, no tolerar que ninguna falsa enseñanza pueda apuntar, porque en estas iglesias pasaba eso. A los colosenses pasaba, se les infiltraban enseñanzas falsas. A los filipenses, en la mayoría de estas iglesias estaban los judaizantes. El autor a los hebreos, no sabemos quién fue, a ciencia cierta. El autor a los hebreos tiene que tratar el tema de ese judaizar dentro de la iglesia, querer seguir con lo antiguo y no haber comprendido el cumplimiento de todas las cosas en la venida de Jesucristo. Y Pablo de día y de noche les explicó todo el consejo de Dios, todas las escrituras, se las interpretó correctamente. Pero él es consciente que cuando yo ya no esté, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño. Satanás no tiene misericordia, no perdona a nadie. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de la propia iglesia, porque él hace esta doble referencia. Una cosa es que entrarán desde fuera lobos rapaces, y otra cosa es que aún desde dentro mismo de la iglesia se levantarán, dice, hombres, y quiero que notes esos detalles, no dice hermanos en la fe, no dice cristianos, dice hombres. ¿Sabes lo que quiere decir eso, hermano? Quiere decir que dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes, pero también hay hombres. Hay personas que están en la iglesia, pero nunca han tenido una experiencia personal con Jesús, nunca han sido salvos. Y eso es una evidencia, lo podemos ver y tú vas a conocer a mucha gente. Son aquellos que ante el gran trono blanco el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, pese que ellos decían: en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y dimos grandes milagros. En la iglesia hay gente que parece, pero no son. ¿Y cómo saberlo? Tienes que ver lo que tiene dentro cada uno. Nosotros no podemos juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros no estamos para juzgar a las personas en cuanto este se puede salvar, este se condenará, no. Pero sí que juzgamos frutos
y juzgamos lo que sale por la boca de cada uno. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Y si tú estás lleno de la palabra de Dios, podrás ver el fruto si en una persona viene de Dios o no. Se levantarán entre vosotros hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es una señal significativa para detectar a los falsos, que no predican a Jesús, lo que se predican es a sí mismos. Yo desde que vine aquí, mi ministerio, yo estoy promocionando mi ministerio, yo. Tenéis que obedecerme a mí, tenéis que apoyarme, me tenéis que pagar a mí el dinero, mucho dinero, todo para mí. Hay que tener cuidado de no dejarse engañar, hermano, porque son muchos, dice la Escritura, que están en este tiempo. Qué importante que interpretemos correctamente la palabra de Dios. Muy importante. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quizás alguno dice, igual esto es un poco exagerado, ¿no? Esto que están haciendo aquí el grupo este del Facebook, en directo, cada día un estudio bíblico, igual es demasiado, ¿no? Bueno, pues peor era lo de Pablo, que de día y de noche por 3 años. Yo por lo menos por la noche os dejo que dormáis y la mayor parte del día os dejo que estéis en vuestras cosas. O sea que si a alguien le parece que esto es excesivo, que cada día estemos aquí, no lo hacemos por gusto, hermanos. Yo mismo te digo que no estoy aquí por gusto. Yo tengo muchas cosas que hacer. Siempre estoy liadísimo. Tengo mucho trabajo, muchas cosas. Pero, hermano, nunca he sabido decirle que no a Dios. Entonces, aunque en la carne me pese, tengo que intentar administrarme siempre. Y yo por mi trabajo, mayo, junio, son los meses con más trabajo de todo el año. El año pasado, 2019, yo a esta hora, ¿qué hora es ahora? Las 9 menos cuarto. Pues un día para mí normal, yo estaría ahora volviendo de trabajar seguramente. Hay días que venía a las 9 de trabajar porque mis clientes se acuerdan todos a la vez que tienen que hacer cosas ahora que se preparan para irse a segundas residencias, las masías y todo. Las masías son las casas de campo. Y entonces pues tenía que madrugar mucho y tenía que volver muy tarde a casa. Pero tengo que renunciar a trabajos. Tengo que decirle a personas que estos días me están pidiendo, no puedo, lo siento. Y eso representa pues que voy a ganar menos dinero. Eso representa pues que voy a tener que ajustarme a lo que tenga. Pero hermano, te puedo asegurar que Dios es bueno y Dios provee y Dios bendice, te lo aseguro. A veces, cuanto más te afanas en conseguir cosas de este mundo, menos tienes. Y cuanto menos te afanas en las cosas del mundo y te vuelcas más a servir a Dios, buscad primero el reino de Dios, se cumple la palabra de Dios, todo lo demás os será añadido. El Señor te bendice. Entonces no lo hacemos por gusto. Y bueno, no sé si qué pasará mañana, de momento, ahí estamos. Pablo, de noche y de día no cesó, dice, de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que vamos para adelante, hermanos, no desmayes, no desfallezcas, no escuches a tu carne. Igual tu carne dice, no hace falta tanto, sí, hace falta más, no es suficiente. Así que aprovecha todo lo que puedas, la palabra de Dios. ¿Quién fue el primer intérprete de la palabra de Dios? ¿Quién fue el primero que tú tengas en la Biblia que interpretó la palabra de Dios? Pues como hablamos de lo primero, tenemos que ir a Génesis. En Génesis siempre están los comienzos de todo. Génesis significa eso, principio, comienzo. Y ahí está el comienzo de todas las cosas. Así que en Génesis 3, ¿quién dirías que fue el primer intérprete? Hoy me falla algo aquí porque no leo comentarios vuestros.
Entonces, esto del internet no siempre va del todo bien. Y hay días que me quedo sin ver vuestros comentarios. Estos del Facebook, no sé, a veces salen cosas, otras veces no salen, cambian. No sé esto cómo funciona, no soy experto, aunque nos estamos volviendo más expertos en tecnologías, pero de momento hay cosas que aún no sé. Me he salido y he vuelto a entrar. ¿Ves? Y ahora sí que veo comentarios. Ahora me salen aquí comentarios de algunos de vosotros. Bueno, ¿ves? Veo Fernando que dijo gloria a Dios. María Luisa dijo amén. René dijo amén. Bueno, a ver, ahora parece que veo vuestros comentarios. Si escribís algo, igual sí que lo leeré ahora. ¿Quién fue el primer intérprete? Tú dirás, bueno, pues no sé, igual fue Adán. O fue alguno de los hombres más así piadosos de la escritura. Matusalén, Enoc, que era un hombre realmente con un testimonio tremendo, o quizás fue Noé. Pues no sé si te sorprenderá, pero el primer intérprete de la palabra de Dios fue Satanás. Lo que pasa que interpretó mal. Esa es la cuestión. Para que veas que la Biblia se puede interpretar bien o se puede interpretar mal. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí tienes la palabra de Dios. Dios nos ha dicho. Dios dio su palabra. Y su palabra que decía, de todos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto dijo Dios, esa es su palabra. ¿Y ahora qué hace Satanás? La interpreta. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿no moriréis? ¿Cómo? Dios dice que si comemos este árbol moriremos. La serpiente dice, no moriréis. No quiso decir eso Dios. O si lo dijo fue con otra intención, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, qué inteligente Satanás. Y Adán y Eva, qué inteligentes también, como todos nosotros, porque todos nosotros hemos pecado, ¿eh? Algunos le guardan un poquito ahí de resentimiento a Adán y Eva. Ah, por culpa de Adán y Eva, mira cómo estamos. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado después de Adán y Eva. Si tú hubieses estado allí en el lugar de Adán, ¿qué crees que hubiese pasado? ¿Hubiese sido la historia distinta? Satanás cuestiona lo que Dios ha dicho, interpreta a su manera lo que Dios dijo. Sí, Dios ha dicho que no comáis, porque si coméis moriréis, pero no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Él y tal, y ahí le explica su versión de las Escrituras. Satanás también manipuló las Escrituras para tentar a Jesús, ahora lo vamos a leer. O sea que tenemos un ejemplo muy claro que la Biblia se puede manipular fácilmente. Y si tú no estás bien fundamentado en la verdad y no tienes la Biblia dentro y no tienes la sana doctrina y no conoces lo básico a la hora de interpretar, pues puedes ser engañado fácilmente. Nosotros tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser vigías de la verdad. Hemos sido llamados a defender la verdad de Dios. Somos los hijos de Dios a los que Dios nos ha encargado que prediquemos la palabra. Y tenemos que velar para que esa palabra se predique exactamente tal como es, con la verdad, que nadie la manipule. Y si alguien la manipula, tenemos la obligación de señalarle y decir,
esto que está diciendo este es falso, es mentira. A veces queremos ser muy, así como muy prudentes, queremos ser demasiado diplomáticos y ante alguno que está ahí diciendo barbaridades de la escritura preferimos callar o mirar para otra parte y no nos metemos. ¿Para qué me voy a meter yo? Hermanos, a veces hay que denunciar cuando se está engañando a la gente. Tenemos que defender la verdad de la escritura para que muchos no sean engañados. Bueno, Javi dice, estamos aquí, menos mal, gracias a Dios que estáis por aquí. Me alegro de saber que seguís ahí. Con que Dios os ha dicho, yo he escuchado a gente predicar y usar así la Biblia, hoy, en este tiempo. Aquí dice la escritura tal, tal, tal. Bueno, lo que quería decir aquí la escritura, ¿cómo que lo que quería decir? Si Dios dijo, no comáis, porque ciertamente el día que comáis moriréis, pues eso es lo que quiso decir. ¿Cómo que sí, eso dice, pero es que lo que quería decir Dios era otra cosa? Vamos, hombre, resulta que tú estás en la mente de Dios y sabes que lo que Él dijo no es lo que quería decir. Lo que Él quería decir era lo que tú sabes. Pero hay gente que se lo cree. Hay gente que escucha esto, sí, no, son más sutiles, claro, no son así tanto como yo te estoy diciendo ahora. Son más sutiles porque el diablo es astuto, lo acabamos de leer, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y viene con la sutileza de verdades a medias, de mentiras muy bien camufladas. Mateo capítulo 4. Ese es el otro pasaje en el que Satanás está interpretando la Biblia a su manera. Mateo 4, versículo del 1 al 7, son las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Nota que cada vez que Jesús se defiende de la tentación, no recurre a su propia palabra que él pueda tener ahí dentro, sino que recurre a la palabra escrita, a las escrituras. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el punto más alto de toda la ciudad. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y ahora fíjate lo que dice, porque escrito está. Y le cita el Salmo 91. Escrito está, a sus ángeles, dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás interpretando la escritura. Está escrito. Por eso ahora que estamos aquí en el pináculo del templo, tú te puedes tirar porque la escritura dice esto y... ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está también. Le respondió con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y ahí está la otra tentación. Bueno, quería leerte estos para mostrarte que Satanás usa la escritura aún para tentarnos, o sea, para que caigamos en el error con la propia palabra de Dios, imagínate. Tenemos que ser sabios. Por eso la Biblia nos advierte tanto que tengamos cuidado, que vendrán lobos disfrazados de ovejas, que se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, que muchos en este tiempo van a tratar de arrastrarnos en pos de fábulas, de doctrinas de demonios. Tenemos que estar muy cuidadosos porque la escritura es poderosa, pero puede ser manipulada. Aquí dices en la tentación de Jesús, cuando dice ahí
la primera tentación, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es en el versículo 6 cuando dice Satanás, escrito está, ¿vale? Pero casi todo esto tiene relación, las tres tentaciones tienen relación con la Escritura. Te voy a mostrar Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es la respuesta que Jesús da a la tentación de Satanás. No sólo de pan vivirá el hombre. Y hace referencia al maná. El pueblo de Israel fueron probados por el tema del maná. Ellos llegan al desierto, están allá y de pronto se dan cuenta de que van a pasar hambre, no vamos a poder comer. ¿Y qué vamos a comer? Y entonces el Señor les proveyó el maná. Pero a veces los hombres, y al pueblo de Israel le pasaba esto, ponían más atención en la comida física que en la comida espiritual. Y si yo te preguntase, hermano, ¿tú qué crees que es más importante? ¿Comer en la carne o comer espiritualmente la palabra de Dios? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué es más importante? Hombre, algunos diréis, hombre, las dos cosas, ¿no? Porque si no comemos en la carne nos morimos. Bueno, sí, no estoy diciendo que no comamos en la carne, tampoco aquí la Escritura lo dice, ni Jesús dijo, no comemos pan, no dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan. O sea que no es que comer en la carne esté mal o no sea importante, es importante. El problema es que le damos la importancia a eso más que a nada y nos olvidamos que también que es tanto o más importante toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Curiosamente, Jesús las tres respuestas que le da Satanás, las tres respuestas las saca de Deuteronomio. Esa segunda respuesta la saca del capítulo 6 y el versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahí estaba el pueblo tentando a Dios. Oh, es que siempre estaban quejándose. Oh, es que estamos ya cansados de maná, queremos carne. Oh, es que, sí, no, mira Moisés, pero es que allí en Egipto por lo menos comíamos los potajes que teníamos y Dios les dijo, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Esas palabras son las que usa Jesús para defenderse en la segunda tentación. Y en la tercera tentación, cuando Satanás le dice, mira todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo esto te doy, si postrado me adoras. Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, tercera vez, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y está citando Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Dijo ahí. Jesús citó 3 veces en el libro de Deuteronomio para defenderse de la tentación de Satanás. ¿Cómo vais, hermanos? Los que estáis siguiendo este cuaderno, antes al principio lo dije, os lo he compartido en el mismo Face de la iglesia, en el mismo Face en el que estamos. Si miras un poquito más abajo, verás un enlace y ahí puedes descargarlo. Si clicas encima, viene documento y clicas encima y te lo puedes descargar. Si lo quieres, lo puedes imprimir y de esa forma pues puedes tener ahí para tus notas, o si quieres lo puedes seguir digitalmente, y si no quieres ni una cosa ni otra, pues escuchas el estudio, sigues lo que yo digo y vas tomando notas, y así pues completas también tu curso de hermenéutica básica, y no por ser básica es menos importante. Si alguno está siguiendo en el material, yo estaría ahora en la página 2.
hemos mencionado una regla fundamental de la hermenéutica, y es que la Biblia es su propia intérprete. Pero ahora vamos a ver reglas básicas de interpretación, una serie de reglas que ya son cosa de hermenéutica, fundamentales, y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de interpretar. La primera regla de interpretación que vamos a ver es que las palabras se deben entender en sentido figurado según el uso ordinario del tiempo en el que se escribieron. Dicho de otra forma, la Biblia utiliza palabras para referirse a algo, dar una enseñanza, y no siempre tienen un sentido literal según yo las entiendo en mi propio idioma, en el contexto histórico en el que estoy, en el momento en el que nos encontramos. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces, yo os puse ahí un ejemplo que se encuentra en Génesis 6:12. Si nos vamos a Génesis 6:12, dice allí: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra carne es la que estamos interpretando, la que estamos estudiando. ¿A qué se refiere ahí cuando dice carne? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, ahí la palabra carne se refiere a personas. ¿Notas? ¿Y por qué no dijo personas? Bueno, es una forma de hablar, de enseñar, porque a la vez que nos quiere decir que todas las personas, la Biblia quiere hacer un énfasis añadido para enseñarnos algo más. Al decir carne se está poniendo énfasis en las personas, pero en su naturaleza carnal. Pero aquí carne habla de personas. Dice, y he aquí que estaba corrompida toda la tierra. ¿Por qué estaba corrompida la tierra? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Camino, la otra palabra en el mismo versículo que para interpretar correctamente tenemos que tener en cuenta el sentido figurado en el que se escribió aquí, en el momento histórico en el que se escribió esto. ¿Qué quiere decir camino? Bueno, camino en este contexto quiere decir la forma de vivir, la conducta que cada uno tiene. Hace pocos días estudiábamos acerca de quién controla el mundo y decíamos que el mundo va conforme a la corriente de este mundo, decíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir corriente? El curso de la vida que llevan las personas, lo que ocurre en el mundo todos los días. Son palabras que tú las lees, pero las tienes que interpretar en ese sentido figurado. Porque si no, pues interpretarás erróneamente. Si tú quieres aplicar directamente, esto es un ejemplo, pero se aplican un montón de cosas en la Biblia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿La carne había corrompido su camino? No sabía yo que las carnes van por un camino. Las carnes son las de la barbacoa, la que usamos para hacer barbacoa. ¿O qué quiere decir ahí carne? Bueno, carne es personas, la vida de las personas, y el camino que han corrompido, pues es su forma de vivir, la conducta en la que ellos andan. Esto se conoce como modismos. En este caso son modismos hebraicos. Todas las lenguas, todas las culturas tienen sus propios modismos. Mira qué bueno que aquí en el grupo en el que estamos ahora estudiando juntos, no estamos hermanos de un solo país. En estos días nos estamos reuniendo hermanos de por lo menos de 6, 7, 8 países distintos. En cada uno de estos países tenemos modismos, tenemos frases hechas, palabras que quieren decir una cosa más allá de lo que diría el diccionario. Si tú buscas en el diccionario la palabra tal, dice una cosa, pero en nuestros propios idiomas hemos hecho nuestros propios modismos. La Biblia está escrita en el contexto hebreo y después en el griego y está llena de modismos. Modismos hebraicos, pero también hay modismos del contexto griego o del romano, y tenemos que saber interpretar todo eso correctamente. Un modismo es una expresión propia del idioma de cada país.
A veces, en los países, si tú dices algo, en otro país suena bien feo. Nosotros ya sabemos algunas cosas de esas. Entonces, si tú vas a Argentina, por ejemplo, no dirás según qué expresión a la hora de querer subir en un taxi. En España lo decimos de una manera y es normal. Pero si vas a Argentina y dices, coge un taxi, hoy les va a sonar feo. En España no. ¿Por qué? Pues porque coger un taxi es subirte al taxi. De hecho, la palabra no sería la más adecuada, pero es un modismo. Nos hemos adaptado a decirlo así y lo entendemos perfectamente. Nadie, nadie lo interpreta mal. Cuando en casa dice alguien, voy a poner la lavadora, yo a veces bromeo y le digo, ¿dónde la vas a poner? Estoy haciendo una broma porque nadie pregunta dónde la vas a poner. Cuando dice voy a poner la lavadora quiere decir que voy a meter la ropa dentro, voy a hacer la colada, pero nosotros nos entendemos. Pero si viene una persona de otro país, alguien que no hable tu idioma o hable castellano, pero de otro país, de otro contexto, y no esté familiarizado con estos modismos, pues no va a entender. Yo aquí en el material puse una lista de modismos de diferentes, de aquí de España o de diferentes países. Por ejemplo, si yo digo ahogarse en un vaso de agua, pues no sé si todos los que estáis escuchando en vuestro país entendéis este modismo. Aquí en España, cuando decimos este se ahoga en un vaso de agua, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que por cualquier cosa ya te hundes, te ahogas, ya te supera las circunstancias, aunque sea poca cosa. ¿Quién se ahoga en un vaso de agua? Nadie. Entonces, cuando decimos, este se ahoga en un vaso de agua, ¿no? O si decimos tirar la toalla, ¿qué quiere decir tirar la toalla? Rendirse. Esto de hecho viene del contexto del mundo del boxeo, porque el boxeador cuando está peleando, si el entrenador ve que es mejor parar el combate, lo que hace es tirar la toalla. Y al tirar la toalla al ring, el árbitro tiene que detener el combate porque se entiende que se está rindiendo. Entonces, cuando esto lo traspasamos a nuestras vidas y decimos, este ya tiró la toalla, queremos decir se rindió. ¿Por qué no decimos se rindió directamente? Porque la literatura es así de rica, hermanos. Las lenguas tienen sus propias expresiones y tienen una razón de ser, tienen un por qué hablamos de esa forma, porque es una forma de enriquecer más el vocabulario. Sí, yo puedo decir, este se ha rendido, pero cuando digo este tiró la toalla, estoy adornando con más ideas, con más conceptos. Estoy provocando que quien me escucha, su mente está percibiendo lo que estoy diciendo yo de otra forma. Otra expresión, hacer castillos en el aire. ¿Qué quiere decir? Uy, este ha hecho castillos en el aire. Bueno, pues que está planeando cosas imposibles. Hacer castillos en el aire. Otra expresión, estar en la luna. ¿Esta se entiende? En todos los países, los hermanos que estáis por ahí en otros lugares, ¿se entiende? Decir, este está en la luna. Bueno, ¿qué quiere decir estar en la luna? ¿Que has cogido una nave espacial y viajaste hasta la luna? No, pues que estás totalmente despistado. Y este está en la luna. Está despistado. Estás pensando en tus cosas. Hermanos que estáis siguiendo el estudio, ¿alguno está en la luna? ¿O estáis todos por aquí? Bueno, igual alguno está en la luna, no sé. ¿Qué más? Se te va a caer el pelo. ¿Qué quiere decir se te va a caer el pelo? Bueno, se te va a caer el pelo quiere decir que vas a pagar las consecuencias. No se te va a caer literalmente el pelo. Es una expresión, es un modismo. Ya te cayó el 20. Esta no es de España, esta es de otro país. Yo me parece que esto se dice allá por México. Ya te cayó el 20. ¿Algún hermano mexicano que está escuchando? ¿Qué quiere decir ya te cayó el 20?
No sé si me van bien los comentarios o no, si estáis por ahí y me estáis siguiendo, creo que sí. Ya te cayó el 20. A ver, yo voy a decir lo que creo que significa. A ver, los hermanos que estáis en México, a ver si me equivoco o no. Ya te cayó el 20, ya entendiste. Cuando uno ya entendió, dice, ya te cayó el 20. Otra expresión mexicana, ándale. Es una expresión mexicana que nosotros ya hemos escuchado muchas veces, en películas, en todo. ¿Y qué quiere decir ándale? Bueno, pues es como una expresión de asombro, ¿no? Y para que pongas atención. Es como, ándale, venga hombre, pon atención. Ponte por el trabajo, por lo que estás haciendo. Hermanos de México, como casi que hablo mexicano ya, ¿eh? Ponerse las pilas, ¿qué quiere decir ponerse las pilas? Bueno, pues reaccionar, ponerte activo, ponerte despierto, ponte las pilas, hombre. ¿Y qué quiere decir sobar la leva? Esto tampoco es de España. Me parece que sobar la leva se dice en Honduras, también en El Salvador. Hay hermanos de El Salvador, otros días están por ahí. A ver si hay algún hermano de El Salvador que ya está por ahí. ¿Ves? Luz está de acuerdo conmigo, con ya te cayó el 20, ya entendiste. ¿Ves? ¿Y sobar la leva qué es? ¿Algún hermano de El Salvador? Bueno, a ver si acierto yo también o estoy equivocado, me corregís, ¿eh? Sobar la leva es alabar o tratar de agradar a una persona con el único objeto de conseguir algo. Lo que nosotros igual diríamos en España, pues darle jabón, que es como hacer la pelota. Todos esos son modismos que se dicen aquí en España. En España. Cada idioma tiene sus propios modismos. He visto antes que estaba por ahí Nancy López. En lengua inglesa también hay modismos. También tienen sus propias expresiones. Os voy a decir alguna en inglés. Perdonadme, los hermanos que habláis inglés, porque yo para los idiomas soy malísimo. Pero hay un modismo inglés que dice talk through your hat, que en el castellano significaría hablar a través de su sombrero. Si tú vas a Inglaterra y te dice en inglés talk through your hat, o sea, y le escuchas, dices, ¿y eso qué quiere decir? Hablar a través de su sombrero. ¿Qué quiere decir hablar a través de su sombrero? Bueno, pues es lo que nosotros diríamos hablar tonterías. Si no conoces el modismo inglés, no te enteras de lo que están diciendo. Encima de que ya, para entenderle en inglés, ya tiene su cosa, ¿no? Pues encima si no conoces el modismo, pues estás perdido, ya no sabes lo que está diciendo. Otro modismo inglés. Not to be one's cup of tea. O sea, no es mi taza de té. Not to be one's cup of tea. No es mi taza de té. ¿Qué quiere decir eso? No es mi taza de té. Cuando en una conversación un inglés le dice al otro, no es mi taza de té. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, no es mi fuerte, no es para mí, no es lo que yo domino. Viene a significar más o menos eso. Bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? A ver, Luz, que es mexicana, nuestra hermana Luz, Gina para los amigos. Órale, otro modismo mexicano. Órale, ¿qué quiere decir órale? O híjole, ¿eh? Le pongo hasta acentillo y todo mexicano. O sea, voy a poder ir para México ya. O también güey. Esto hay palabras que se ponen de moda y en muchos vídeos la gente se habla así. ¡Ey, güey, güey! ¿Qué quiere decir güey? Bueno. Órale, a ver si acierto. Es, vamos, hombre, vamos, hazlo, anímate. Órale, hazlo, anímate. Híjole, ¿qué es híjole? Bueno, pues cuando se echa a perder algo, cuando algo se estropea, pues se dice eso, no, híjole, ya lo he roto, híjole, ya lo he estropeado, híjole.
Me parece, ¿eh? A ver, Luz. Mira, está asombrada. Luz dice asombroso. Domino yo el mexicano. Bueno, y güey es una persona. Cuando dice, güey, es una persona. No tiene más trascendencia que eso. Lucas 14:26. Vamos a leer un momentito ese versículo. Lucas 14:26. Importante este punto, hermano. La Biblia está llena de modismos hebraicos y por algún modismo mal interpretado puede salir una doctrina extraña. Tenemos que conocer estas reglas de interpretación para que no nos vaya a ocurrir de sacar nuestras propias conclusiones de algo que no entendemos. A ver, Lucas, hemos dicho 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Ahora tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas. Mi propia vida tengo que aborrecerla. No sabía yo que tenía que hacer eso para ser cristiano. ¿Sabes que este texto provoca mucha confusión? Muchos hermanos nuevos que leen la Biblia por primera vez y vienen ahí y leen este versículo, se quedan ahí y dicen, ¿cómo? No, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo que tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos? Aborrecerlos, no lo entienden. Porque están leyendo un modismo hebraico y no están interpretando correctamente lo que Jesús quería decir. Te lo voy a leer en otra versión, porque lo bueno de tener diferentes versiones es que a veces una versión distinta a Reina Valera trata de traducir las palabras de otra forma para que se entienda el modismo hebraico. La Nueva Versión Internacional, este mismo versículo de Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, este ya lo dice de otra forma. En lugar de decir si no aborrece, dice si no sacrifica, utiliza otra expresión. Si vas conduciendo, tienes que poner la atención en la carretera antes que en tu propia familia, ¿o no? Decir, hermano, cuando conduzcas, antes que poner la atención en tu padre o en tu madre, en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa o en ti mismo, tienes que poner la atención en la carretera. ¿Te sabría mal que alguien te diga eso? Dirás, no, hombre, claro, normal. Es que por amor a los que van conmigo en el coche, a mi padre, a mi madre, o por amor a mi esposa y mis hijos que se han quedado en casa, si tengo un accidente, es que por amor a ellos tengo que poner la atención en lo que es ahora más importante. Eso es lo que quiere decir este versículo. Lo más importante es que pongas tu atención por encima de todo lo demás en Dios, en Cristo. Entonces podrás amar a todos los demás como necesitan ser amados. Entonces podrás atender las necesidades de todos los demás como puedes atenderlas. ¿Sí? Bueno, ahí igual no he terminado de decir algo bien porque Luz se reía. Decía, esa es de amigo. Y después decía, pero se escucha feo. Y Nancy, bueno, gracias Nancy, dice que ya puedo pasar como mexicoamericano. ¿Ves? Claro que sí. Solo me falta practicar un poco el acento, pero ya pronto os voy a visitar por allí, por Estados Unidos, por México, por estos sitios. ¿Se entiende? Un modismo, si no aborrece, no está diciendo que aborrezcas a tus hermanos. Primero tenemos una traducción. Y segundo, se está tratando de traducir modismos hebraicos, que esto ya es doble problema. Entonces necesitamos, como no leemos griego directamente y no leemos hebreo directamente, necesitamos interpretar correctamente lo que estamos leyendo.
Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice, si alguno viene a mí pero pone en primer lugar a su papá o a su mamá, a su hermano, su hermana, esta ya interpreta más. Si pones en primer lugar algo que no sea Dios, no puedes ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque tú sabes que necesitas poner primero, en primer lugar, las cosas de Dios para poder estar acertando en todas las cosas que hagamos. Aborrecer en griego, la palabra que se tradujo ahí aborrece, en griego es miseo. Miseo literalmente significaría amar menos. O tampoco es la mejor explicación para nosotros. Como no sabemos griego, tenemos que buscar una explicación. Lo que está hablando es la prioridad en amar. O sea, tenemos que poner en primer lugar a Dios y sus cosas. Yo tengo que amar tanto a Dios como a todos los que me rodean. No es que amo más a Cristo que a mi propia esposa, porque dice en Efesios, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Hay un amor más grande que el amor de Cristo por su iglesia? Pregunto. Entonces no estamos hablando de medida de amor. Ama más a Cristo más que a tu hijo. No, está el amor enfocado en cuanto a prioridad. Las cosas de Dios tienen que estar en primer lugar. ¿Sabes por qué? Porque si no, maridos, nunca podréis amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Nunca podremos amar a nuestros hijos de la forma totalmente perfecta. Tenemos que poner todo en su debido orden para que eso funcione. Génesis 29, versículo 31. Génesis 29, 31. Dice allí la palabra de Dios. Miguel, que nos escucha desde Perú, ahí en Perú también tenéis vuestros modismos, ¿eh? Nos tienes que decir alguna frase hecha ahí en Perú, a ver si la entendemos o no. A ver si acertamos qué puede ser qué significa. Génesis 29, 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dice ahí en Génesis 29, 31. La secta, conocida como los niños de Dios, enseñan a despreciar a los padres, al interpretar mal el versículo referido. O sea, aquí parece esto como una... Dices, ¿y qué quiere decir esto? Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Y qué hizo Dios? Le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Todo esto, para entenderlo correctamente, necesitaríamos saber toda la costumbre, el modismo hebraico que aquí hay relacionado. En estos tiempos de la Biblia tú te vas a encontrar muchos textos en los que una mujer estéril está buscando a Dios pidiéndole que le dé hijos. Era algo valiosísimo para una mujer tener un hijo. ¿Por qué? Porque recuerda que a veces hemos hablado que la sociedad en ese contexto era extremadamente machista. Y una de las pocas cosas, de las poquísimas cosas que una mujer podía hacer para ser reconocida o valorada era tener un hijo. Era de lo poquito que podían tener. Entonces, cuando una mujer era estéril, además de ser mujer, estéril, en esta sociedad machista, ya no servía para nada. Entonces era una tragedia, era una afrenta tremenda el hecho de que una mujer no pudiese tener hijos. Entonces ahí Lea era menospreciada y Dios le dio hijos. ¿Qué quiso hacer Dios con eso? Bueno, todo el contexto tendríamos que ver, porque aquí si nos quedamos en este versículo, pero Raquel era estéril. Pero después vimos que Raquel también tuvo hijos.
y que tuvieron hijos de las dos siervas que tenían. O sea que al final Jacob tuvo hijos de 4 mujeres distintas. Sus 2 esposas, Lea y Raquel. Si no conoces la historia, búscala y léela aquí en Génesis, de cómo termina Jacob casado con 2 mujeres. Y al principio, como ninguna de las dos tenía hijos, Lea tampoco al principio, tuvo con su sierva y después con la sierva de Raquel, pero después sus 2 esposas les dan hijos y las siervas también le dan todo un... Entonces los niños de Dios es una secta que eh, eh, por eso se llamaron niños de Dios. Después cambiaron su nombre porque estaban fuera de la ley, practicaban el sexo libre, pero eso implicaba también con niños pederastia y estos tipos de problemas que son ilegales en la mayoría de los países. Y entonces pues ahí el gobierno les prohibió y ellos cambiaron el nombre, pero su nombre de los niños de Dios venían de ahí, de que decían que la Biblia enseña que hay que menospreciar a los padres y interpretaban mal versículos como este. En este texto la misma enseñanza queda más clara. Lo que hemos leído antes, el que no menosprecia, los niños de Dios tomaron literal versículos como este, de Lucas 14:26, se apoyaban en textos del Antiguo Testamento como este que hemos leído, de Lea y Raquel. Ya no solamente buscar otra versión, si tú mismo en la Biblia buscas la misma enseñanza en otros pasajes, en este caso los evangelios son 4, recuerda, y podemos contrastar entre ellos según qué textos, cómo lo dijo un evangelista, cómo lo dijo otro. Mira cómo lo dijo Mateo, antes lo leímos en Lucas 14:26, pero en Mateo 10:37, Mateo lo explicó así: el que ama a padre o madre más que a mí, aquí Mateo no utiliza la palabra aborrecer. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí quizás se entiende mejor, hay que también estudiarlo, pero se entiende mejor que quizás aquí se está hablando de un orden en cuanto a quién hay que amar en primer lugar. No tanto lo que también podría parecer que dice el versículo, cantidad de amor, sino prioridad. Es distinto, cantidad que prioridad. Muy bien, hermanos, para dominar esta regla y no caer en interpretaciones erróneas, se precisa de un estudio profundo. Comentarios, diccionarios, libros de costumbres de las tierras y tiempos bíblicos, diccionario Strong, para poder ver ahí palabras en su idioma original, griego, hebreo, etcétera, etcétera. O seguir estudios, pues como lo que estamos haciendo cada día nosotros. Amén, hermanos. Hemos llegado al final del estudio, así que por hoy lo tenemos que dejar aquí. Y bueno, si Dios quiere, pues mañana martes continuamos. Luz nos aclaraba, es como una mala palabra, la de güey. Esa no es para nosotros los creyentes. No está bien vista, dice. Ah, vale. Entonces entre nosotros no nos digamos güey, hey güey. No, olvídalo. Yo lo ponía de ejemplo, no se estoy llamando güey a nadie. Aprendemos todos unos de otros. El otro día había hermanos argentinos por ahí también. Y bueno, un chancho. ¿Qué es un chancho en Argentina? Pues un cerdito, para nosotros decimos un cerdo, allí son chanchos. Y bueno, y otras muchas cosas. Termino, que si no se nos va el tiempo. Mañana seguimos a las 8 de la noche, tarde-noche. Volvemos a estar aquí y seguimos estudiando la Biblia. Espero poder veros, que podáis estar también mañana disponibles. Mañana martes no hay estudio de Apocalipsis porque acabamos Apocalipsis. Pero seguimos estudiando otras cosas relacionadas también a la venida de Jesús y otras cosas. Pero durante mucho tiempo estuvimos estudiando Apocalipsis y ya llegamos al final. Así que lo que Dios nos traiga preparado mañana, ahí vamos a estar profundizando más en la Escritura. Pues nada, hermanos, que descanséis, que terminéis de pasar el día
muy bendecido de parte del Señor, con mucha bendición. Y bueno, esforzaos en la sana doctrina, esforzaos en las cosas de Dios. Sed valientes. Un abrazo, os quiero con el amor del Señor. Hasta mañana, si Dios quiere.